Ahí va. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia en este sencillo acto, pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me comentara mi maestro, el venerable Satar Semachel, de ir por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y enriquecer de todo lo que la vida me da. Muchísimas gracias por estar presentes. Es una tradición al finalizar la ceremonia de abrir un espacio de diálogo, de encuentro, acerca de nuestras preguntas, búsquedas, necesidades y cuestionamientos. Si alguien esta mañana tiene a bien compartir alguna pregunta o alguna experiencia, adelante, por favor. Por favor, si gusta ponerse esta frase. Y hablarle al micrófono. Adelante. Buenos días, maestro. Buenos días a todos, hermanos. Mi pregunta es, leía yo en el libro, los libros que nos dejó los maestros, que la segunda parte del Padre Nuestro va encaminada a la quinta evolución del planeta, ¿se dice? No. Para que todos algún día, para que todos reconozcamos a Dios y no. No, yo nunca he leído eso. Sí, No. le puedo mencionar la página de los comunicados en la 522. Está bien, cómo no, con mucho gusto. Y ahí está esta parte que nos dice que la segunda parte del Padre Nuestro, ya nos invita, ¿no? A lo mejor no le hago bien las preguntas, ya nos invita a estar en la quinta evolución de la raza humana. Todos, no puedo decirle lo que dice el Padre Nuestro en la segunda oración. El pan nuestro de cada día. ¿Por qué no la decimos? Bueno, Padre Nuestro que estás no, este debe ser en todo caso la primera, pero la segunda. ¿Por qué no lo traes mañana? Tráiganlo, por favor, mañana. Muy bien. Sí, mejor. Gracias, maestro. Sí, yo no haría ningún comentario hasta que no lo vea. Que no lo vea. Y sería cuestión de investigar y revisar si no hubo un error de imprenta o algo, pero no creo. Pues yo no lo he leído así. Pero bueno, puede ser. Puede ser. Gracias. Entonces quedamos pendientes para mañana. Muy bien, adelante. ¿Algo más? Les comentaba que la cosa requiere la segunda parte, la parte que el hermano mayor puso. Pero no es la segunda parte del Padre Nuestro, es la microoración. La microoración. Estamos hablando de algo muy diferente. No, pues es que no. No hay que traerlo. Es que eso no. Me doy cuenta, me está hablando de otro proyecto totalmente diferente a lo que yo conozco totalmente. Sí, la microoración. Sí, esta fue desarrollada, expresada, compartida por el hermano mayor, el doctor José Manuel Estrada. Y sí, habla de un reconocimiento a la divinidad, de la omnipresencia, y esa es la quinta posibilidad, cuando todo sea uno. Es la omnipresencia divina, ¿sí? Y pasa a todos los seres en todos los planos. Abre una visión muy diferente a la que es, pues yo nomás en este plano ya, ¿no? Hay seres en todos los planos. Entonces sí, es una realización o un descubrimiento o un gran mensaje, se puede entender de muchas maneras, para la humanidad. Es muy hermosa, aunque sea muy sencilla y corta, porque en realidad son pocas frases. Bendito eres, y se habla desde el corazón. Fíjenselo bien, como en la parte humana. Bendito eres, mi buen Dios, mi buen Dios. Se trata con esa
Bendito eres, mi buen Dios, alabado seas. ¿Qué significa alabanza? Reconocer lo que has hecho, agradecer lo que has hecho, maravillarnos de lo que has hecho. Son las alabanzas. Que tu presencia sea reconocida por todos los seres, por todos los hombres, así lo hizo Él. Pero nosotros somos seres humanos que tienen un sentido más amplio, por todos los hombres sobre la tierra, y que la paz se extienda por toda la humanidad. Paz a todos los seres en todos los planos. Y creo que resume también un poco el gran camino que recorrió el maestro Estrada. Creo que en ese sentido de sentir que estaba sirviendo a la obra del Dios de todos, pero pocos lo están sintiendo y viviendo como a lo mejor Él lo vivió. No digo que es el único, por supuesto que no, pero la forma en que Él lo vivió y entregó su vida es muy particular, es muy inspiradora. ¿Algo más? ¿Puedo decir algo? Sí, don Rafael, sí, adelante. Sí, buenos días, maestro, buenos días a todos. Bueno, quiero mencionar algo sobre la alcalinidad y sobre el hecho de que se regresa a las actividades normales, bueno, casi normales, ¿verdad? Pero es más bien la receta médica del cloro. Yo creo que eso lo dejamos para otro ambiente, don Rafael. Bueno, sí, correcto. Sí. Otra, bueno, entonces. Te da recetas para la gripe y para esto y para lo otro. Sí, traía algunos agregados personales también. No hay tanto aquí, pero es muy importante en otro ambiente. Gracias, maestro. Muchas gracias, sí. Del biclorito. Gracias. Adelante. ¿Algo más? Pero si así, con la observación que le hago, lo quiere decir, adelante. Yo no voy a detener nada, pero sí voy a tratar de que pues, estos estudios tengan, ¿no?, el sentido para lo cual fueron hechos. Sí. Gracias. Nada. Y de nuevo quiero intervenir. En la lectura de la Biblia que hoy sale el mensaje de esa parte de la destrucción del templo, está, bueno, yo la veo como muy ligada a esta micronación, una preparación diferente para que podamos llegar a esa parte de la evolución, ¿no? ¿Usted qué nos dice, maestro? Bueno, el maestro, el Cristo, Jesús, el hijo del carpintero y de Miriam, pero con estado de conciencia crístico, conocía lo que era el magnetismo, por eso curaba. Conocía lo que era la invocación al principio rector de la vida universal. Conocía muchas cosas. No solo la conocía, sino la ejercía por esa comunión tan particular que vivía con la fuente de todo lo posible. Y él sabía también por tradiciones y posiblemente por experimentación el verdadero sentido o el sentido más trascendente de lo que alguien que ha realizado esa unión con el Padre puede ejercer. Y él fue declarado muerto, martirizado,
bastante infamemente, y aparte con muchas mentiras y mala intención del clero y un aprovechamiento del Imperio Romano. Pero él sabía que había algo más allá que eso no lo iba a detener. Y él reconstruye su cuerpo. Abre la famosa losa, que así se enterraba, no todo era como una especie de cueva que se abría. ¿Sí? Ahí fue llevado por María, por Magdalena, por algunos discípulos. Y él ahí, desde el plano en que sigue consciente, vuelve a reconstruir al tercer día, no después de 3 días, sino en el tercer día, un nuevo cuerpo para seguir con otra faceta de su misión. Tenía que venir a despertar a los apóstoles para que siguieran la misión. Y ya después se especula mucho acerca de lo que hizo, que si se fue a Cachemira, que si vino para acá, que si vino para allá. No hay así algo totalmente cierto, pero sí, bueno, puede existir probabilidades de muchas cosas. No hay que negarlas, pero tampoco aceptarlas tan fácil. Y él reconstruye su cuerpo, porque si había podido resucitar a muertos, él podía volver a revivir su cuerpo. Si era necesario. ¿Sí? Pero faltaba que los discípulos reconocieran que había un camino más allá de la muerte y el dolor. Más allá de la muerte y el dolor. Y por eso habla de que hay una parte muy desconocida por los seres humanos, por la ignorancia o porque les falta tradición de sabiduría o por lo que fuera. Y él viene a mostrarlo en los hechos. Y una cosa importante es que él no vino a vengarse de nadie, porque realmente hubo gente que lo maltrató, porque no tenía un asunto personal, era un asunto de venir por la humanidad y para la humanidad. Y ahí entran todos. Entonces, él lo provocan y dice, sí. Él anuncia con esto que al tercer día resucitará. Denme 3 días y vuelvo a construir el templo. El templo para él estaba internamente, pero también se reflejaba afuera. El hermano mayor nos enseñó eso y dejó ese templo de Ensenada, que lamentablemente está todo manejado de una manera con una falta completa de respeto al maestro Estado. Falta de consideración por intereses económicos y personales. Pero bueno, no acaba ahí el tema. El tema va a seguir cuando seamos capaces de reflejar en nuestras obras el templo y la luz que llevamos por dentro. Pero el maestro Estrada sí dejaba huellas de que en los templos, en los santuarios, el lugar para ir alcanzando plenitud, pues prácticamente se hacían 2 actividades, la del contacto de la mañana y la de la meditación en la tarde. Pero en fin, el Cristo deja ante la historia que pudo resucitar. Hay otros seres humanos que han podido mostrar eso. Que no, la muerte, ellos continúan haciendo su trabajo. Uno es Apolonio de Fiana, un griego. Otro, un hombre vegetariano, una cosa muy interesante. Y también lo martirizaron y lo castigaron muy feo. Y él regresó y anduvo por ahí todavía otro rato. Y Conde Saint Germain,
Apolonio de Tiana es muy contemporáneo de Jesús en el primer siglo. Casi fueron simultáneos, uno en Grecia y otro en Palestina. Y también curaba y también hacía muchas cosas similares a Jesús. No estoy comparándolos, simplemente estoy relacionándolos. Es que son aspectos de la condición humana, que no es una exhibición de poder, sino es un servicio a la vida, para que nuestra visión en lo más profundo alcance a reconocer que hay más y no nos quedemos con los bienes materiales y con los sentimientos que van y vienen y nos traen como olas naufragando en el barco de la vida. O nos pueden dar una guía. Entonces sí, es un acontecimiento muy importante, porque es que él estaba consciente de lo que él te iba a hacer. Y lo hizo. ¿Algo más? Buenos días a todos. Maestro, el maestro Estrada, el maestro de la Ferrier nos vienen a decir que para el cambio de la humanidad hay que ser vegetariano, bañarse con agua fría, pero ahorita me surgió la duda, se dice que hay varios personajes que desde mucho tiempo atrás han sido vegetarianos, se decía que Sócrates era vegetariano y así varios, ¿no? Entonces, Hipócrates. ¿desde cuándo viene esa línea y ahora la seguimos? Bueno, es una pregunta que me voy a aventar. Según los antropólogos, hay dos grandes líneas del Homo sapiens. Una que venía vegetariana y otra que se volvió carnívora. Y según los antropólogos, y estos se desarrollaron mucho en el Asia Menor, que es atrás de Turquía y todo eso. Ahí había bosques de ores desiertos o estepes. O sea que desde el origen mismo de la evolución ha habido líneas de vegetarianos. Y se dice que con una temporada muy difícil de glaciación, ¿sí? Y además por la habilidad de matar a sus congéneres que eran un poco diferentes, los que eran vegetarianos, y ellos no se defendían, huían, y los carnívoros sí los andaban matando. Esta historia no es mía, es una historia que leí en 2 libros y coincide de antropología, en donde los antropólogos tratan de configurar cómo hemos llegado aquí. Posiblemente estas 2 líneas formaron seres humanos diferentes para diferentes épocas. Pero los que se demostraron más capaces de sobrevivir fueron los carnívoros en aquella época. Porque en una congelación, pues las plantas, en una glaciación, las plantas se desaparecen y queda básicamente animales, buscando plantas por donde fuera. Posiblemente nace desde ahí, se me ocurre pensar, no tengo los fundamentos para decir, pero sí hay esa teoría en cuanto a la evolución no recuerdo los nombres técnicos, porque soy muy malo para eso, pero eran 2 líneas, una línea vegetariana y una línea carnívora, que se dio desde hace mucho tiempo, porque ya testimonios de así objetivos, la escuela pitagórica ya era vegetariana, 600 años antes de Cristo. Seguramente mucho más antes ya había unas líneas ahí, ¿verdad? Escuelas de sabiduría que marcaban ese tipo de forma de vivir. El vegetarianismo
y el estudio amplio de la vida son las dos bases. Y lo del agua fría es para los miembros de la orden, pero no queremos que toda la humanidad se vaya con agua fría. Pero los que quieran seguir nuestro método, pues sí. Pero yo no puedo llegar a decirle a todo el mundo, váyanse con agua fría. Les puedo hablar de la experiencia y de la importancia y de lo que puede aportarles. Sugerirles, pero no. Nosotros, pues sí, en la casa primero, pues no compramos boiler. Pero ya cuando vivimos en una casa que hacía más frío, pues sí teníamos que poner boiler. Si no, los niños ya no se querían bañar. Algunos siguieron con su buen hábito del agua natural, pero otros decidieron, pues ya no. Entonces son propuestas para ir cambiando. Lo que sí, bueno, el alimentar la bestia se puede hacer con carne, pero se puede hacer con inseguridad también. O sea, decir que solamente los que comen carne son agresivos es erróneo. Hay gente que por su historia del alma es muy agresiva, es muy egoísta, aún siendo vegetariana. No sé si me explico. O sea, hay diferentes alimentos para el cuerpo, para el alma, para la mente, para el espíritu. No solo el físico. Pero es muy importante el físico. Pero no es definitivo. Yo conozco vegetarianos que no cumplen el llama. Roban, mienten, esconden. ¿Sí? Abusan. Pues, sí, bueno, conozco gente que come carne, pero que no hace eso. Son más éticos, más íntegros. ¿Sí? Tengamos cuidado de confundir los medios con el fin. Los medios, sí, nos llevan a ese fin, pero no son solo los medios. Es el espíritu, es la actitud, es ante la vida, ante uno mismo, ante los demás, la que va a definir eso en el tiempo. ¿Algo más? Antonio dice que pide la palabra. ¿Quién? Antonio García Barón. Antonio García Barón desde Barcelona. Adelante. El reverendo Antonio. Muy honorable Sechela, hermana Gerón Gracia, respetables hermanos. Bien, yo he estado pensando, según unos autores, la Agartha Shanga la sitúan en un espacio físico, concretamente en la China, en el desierto de Tobi. ¿Existe la Agartha Shanga a un nivel físico o es en otro plano? Y la segunda pregunta es, ¿el maestro Laferrier tuvo contacto con la Agartha Shanga? A ver, hay varias teorías de la Agartha, no una. Unos dicen que son en unas cuevas del Brasil, otros en unos grandes espacios dentro de los grandes Himalayas, otros dentro del gran desierto y en unas cuevas del Shantan. Otros lo llevan así correctamente en Mongolia. Otros lo llevan hacia el norte de Rusia. Hay muchas teorías. La Agartha es la unión de luces, es lo más importante. Y el planeta tiene cambios magnéticos. Y para alcanzar ese estado de pureza del espíritu, tiene que ser en otro plano el evento más importante.
Pero sí, hay personas que llevan ese espíritu. El maestro Sun Wukong Kung, el maestre, el gran sabio, él decía que Lagarta es la corriente de conciencias liberadas. Es una corriente. No solo son personas, son espíritus que reconocen al gran espíritu y unen sus luces en una gran luz. Hay veces que nos quedamos más en andar buscando en dónde se reúnen que en desarrollar esa luz interna. Y ahí estamos confundiendo los medios con el fin. Es por invitación, no es por golpe de puerta a ver cuándo la tumbo. Es un campo magnético muy especial que no se puede violar. Y si siente que se viola, se cambian de lugar. Hay diferentes épocas en diferentes lugares que Lagarta ha realizado esos trabajos. Dice el maestro que para estos tiempos uno de los grandes trabajos es despertar al continente americano. Pero claro, estamos en los albores y apenas en las torpezas del espíritu acuariano. No estamos en las grandes glorias. Todavía no llegamos al apogeo. Pero sí, es más importante desarrollar una conciencia de luz que andar buscando en dónde se reúnen los que tienen luz, que no me va a resolver la luz mía. Es como esperar que me la den, en vez de pensar que hay que desarrollarla. Pero sí, hay medios de comunicación, sí. Y hay jerarquía trabajando en el planeta, sí. Y tienen sus reuniones en determinados momentos de coincidencia astrológica, magnética y todo, sí. Pero lo más importante es que nos preparemos para unirnos a las grandes luces de estos grandes sabios de la humanidad. Los que le recomiendan al maestre de la Ferrier regresar para impartir su enseñanza en el campo de la ciencia, del arte, de la mística y de todo lo que él había desarrollado, sí, son miembros de Lagarta. Y se reunieron a principios de la era, un año antes, en el 47, para dar un gran impulso a la era que venía. O sea, por eso les digo que se reúnen en ciertos lugares y en ciertos momentos. Y a eso asistió el maestro de la Ferrier y ahí le confirieron la misión que después ya a partir de finales del 47 él empezaría a realizar. No sé si esto contesta a su pregunta. Creo que es la segunda vez que nos las hace, pero encantado hasta donde yo sé. Y hasta donde Gracias, gracias, maestro. Porque lo demás es de formar, que si yo te paso el conocimiento, ya lo hiciste, porque ya sabes dónde están y ya sabes lo que hacen. No. El hermano mayor reiteró. No saben dónde se reúnen ni qué es lo que hacen, pero sus efectos se ven, se palpan. Y eso es lo más importante. La personalidad es lo de menos. El trabajo en la luz, con la luz universal, es lo más importante. De hecho, el maestro, el famoso Dwal Kul del tibetano, nos habla de esas reuniones, de esas grandes cruces de caminos de estos seres que han comprendido mucho más claramente cómo la luz siempre es en nosotros y en todos. Y eso los hace, como dice el maestro de la Ferrier, hacer un balance espiritual en la humanidad.
Porque hay, siempre que hay unos a favor de la luz, hay otros a favor de la oscuridad. Y eso no se va a acabar. El maestro le tocó con varios, especialmente con Aún Beor, que se le puso exactamente con las paredes de contra, ahí en la casa que estaba en Insurgencia, pero él, ¿cómo se llama la de un ladito? ¿Es Colima? Sobre Colima estaba la entrada de ellos, pero fue intencionalmente, como dirían, a molestar y a demostrarle que era más grande que él. Y claro, pues lo único que hizo fue hacer tonterías, porque eso de un sabio no tiene sentido. Y le demostrarle al otro que es más grande que el otro, no tiene sentido. ¿Sí? Pero bueno, y sus santuarios negros y una bola de cosas, ¿no? Sus cámaras negras y todo. Pero es parte de la historia. Donde hay magia blanca, se acerca la magia negra. A ver qué puede sacar. Y la magia negra está en lo más profundo del inconsciente, ¿no? Pero hay gente que está consciente y aún así la practica. Pero bueno, es parte de la vida, pero esos grandes maestros de la luz no les altera eso porque su conciencia es eterna. No tienen un sentido de posesión ni siquiera de su cuerpo. Lo usan mientras es posible. Y hay ciertas facultades que se desarrollan en la alta psique, en la alta evolución. Y ya la cuestión de tiempo y espacio es muy relativa. ¿Algo más? La hermana Enar pedía la palabra. Enar, ¿cómo le va? Un abrazo desde España, País Vasco. Muy buenos días a todos, buenos días, maestro. Bueno, pues estos días muy ocupada en España. Hemos empezado un curso de formación de profesores de yoga nuevos, de COIPI, y todo lo que supone la organización y coordinación. Y aquí estoy de nuevo, otra vez. Entonces quería hacerle una preguntita, porque en este módulo de formación, entre otras cosas, hemos trabajado la metodología. Hemos trabajado la metodología del maestro de la Ferrer. Y de forma que fuera como un área transversal que impregne todo el resto de la formación de los módulos y transmitir así pues también nuestro linaje en el camino del yoga, ¿no? Y entonces ha trabajado lo que es también el ritual, un poco el ritual, el ceremonial, el bhakti yoga, el parabhakti, como se han iniciado un poquito las 4 grandes vías, el eje, la cruz. Y entonces queremos empezar a hacer con ellos, para quien quiera voluntariamente asomarse a lo que es un ritual, ¿no? Un antenaje en el centro. Y yo quería tener claras que ya después del tiempo que llevo aquí con usted en este grupo, he aclarado muchas cosas y lo vivo de una forma más profunda, el antenaje, lo experimento de otra manera, ¿no? Pero he visto en estos alumnos que hay cierto rechazo cuando se les ha planteado a todo lo que es religión. Pues les faltará en su proceso el acoger a todas las religiones y extraer la esencia que tienen y estudiarlas como hacemos en nuestras preiniciáticas, pero ellos de momento hay un rechazo. Y en nuestro ceremonial, en nuestro antenaje, pues hay ciertas fórmulas que vienen de la religión. Entonces yo quería prepararme para ofrecerlo de una forma fuera de dogmatismos, pero sí asumiendo las oraciones que vienen de la tradición cristiana, y entre ellas el Padre Nuestro. Y una vez usted citó, creo que el Padre Nuestro es un gran mantra que tiene un sentido, y yo no sé si fue usted que oí que está relacionado con los escalones de los 7 chakras, que cada vez que emitimos el Padre Nuestro estamos como evocando, potenciando, recordando esa dirección de los 7 chakras, que estás en los cielos empezando y hasta la tierra. No sé qué podría usted aclararme sobre esto para darle mayor sentido. A ver, ¿como cuál de las 10 preguntas que acaba de hacer? No, es la misma. Lo otro es la introducción. Yo soy así, que redondeo mucho las preguntas, perdón. A ver, Sí. Raisa. Es lo del Padre Nuestro. El
Padre Nuestro para mí tiene más configuración cabalística, pero en la cábala, al final de cuentas, trata de descifrar, generar un modelo de cómo la vida se ha creado, se recrea y tiene sentido su regreso a la fuente. Claro que si el yoga tiene esos 7 niveles y todo, tiene que coincidir. No va a haber 2 caminos, es un solo camino el que está de acorde a la ley. Con respecto al miedo a la palabra religión o a todo lo que suena religión en Europa, creo que es mucha manipulación. Te voy a decir por qué. Porque las últimas 2 guerras mundiales no fueron por religión. ¿No se acuerdan? Ya lo prejuiciaron y ya, por lo que pasó hace no sé cuántos siglos, y lo que acaba de pasar ya se les olvidó. ¿Qué fue el tema de la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde murieron más de 100 millones de seres humanos? Que es una vergüenza para la historia humana, no solo para Europa, porque fue en Europa las guerras. ¿Qué es la historia? Se asoció la ciencia y la política de radicalismos políticos nacionalistas, anarquistas, impositivos a morir, intolerantes. ¿Qué hace alguien que niega la religión? Es intolerante, es radical, es lo mío por encima de lo otro. No se dan cuenta. Dicen, es que usted no conoce la historia de Europa. Sí, no, sí la conozco. Me la enseñaron desde chiquito. No la viví como ustedes la viven, pero creo que hay un prejuicio que les ha nublado la razón. Ahorita, para la nueva era, tiene que hacer otra actitud del científico, que le da los elementos y las armas a los políticos para que hagan sus finalidades de destrucción. Y la religión debe quedar como una forma de relacionarnos entre nosotros, relacionarnos con la vida. Dejemos ya el aspecto de castigar a las doctrinas. Si no te convencen, no les hagas caso. Busca un contacto directo y una expresión en contacto. Mire, yo lo he vivido cuando he ido a Europa. Hay, voy a decirlo, un repulse, una repulsión a la palabra religión y a todo lo que le suene a eso. Muy fuerte, inclusive en la institución. Sí, sí. Ok. ¿Por qué? Porque están buscando poder político, anarquista, no integrador, no síntesis. Todos los que conozco que siempre andan hablando mal de la religión son anarquistas. ¿Saben? La expresión anarquismo es a mi manera por sobre la manera de los demás. Que andan convenciendo a todo mundo y sacando los, ¿cómo diríamos? Los recelos, las historias oscuras de la psique colectiva, con esa repulsión. ¿Cuál es la propuesta del muy sublime maestro? Y tengo que hablar así de firme. Unir ciencia y religión. No dice doctrinas religiosas. Y no dice doctrinas científicas. Dice la experiencia de reconocer la vida a través de la ciencia y a través del arte y a través de la religión. Creo que no acabamos de entender a veces el mensaje de la nueva era. No tuvimos suficiente con 2 alianzas entre la ciencia y la política, y una política corrupta. No era una política en pro de la gente, sino en contra de la gente. Entonces, yo sí hago una llamada de atención, por favor. Es que usted no conoce la historia. No, sí la conozco. Y la conozco y creo que como no tengo el prejuicio, o soy de esa mente colectiva europea, los que se conectan con ella, pues no me nubla la razón. Y ustedes la tienen bien nublada. Uy, la palabra religión allá es una cosa... ¡Oh! Pero mire, la religión puede estar tan deforme como la ciencia, como la política. El maestro Estrada hace una declaración.
donde se mete la política, él lo echa a perder todo. Pregúntese usted cómo andamos acá en la familia acuariana. Intereses personales, anarquistas, de imposición, donde tienen juntas clandestinas para manejar toda la institución. Ay, qué historia. Y todo lo niegan, claro. Pero bueno, pero los hechos hablan más que andarlos persiguiendo. Tenemos que tomar la responsabilidad y empezar a transformar la conciencia en uno mismo. Ni echarle la culpa a los demás de mis problemas, ni mis infamias, ni mis, como dicen, ni mis miserias. Hay que trabajarlas y ya. Hay que buscar lo mejor de lo que nos puede aportar el grupo, pero cuidado con la manipulación política, partidista, anarquista. Es la misma historia. Llega un partido en el poder en España, se queda un poquito y ¿qué pasa después de unos meses o años? Se corrompe. ¿O no? Empiezan los intereses particulares en vez del bien común que tanto lo pregonan. Ojalá en Europa ya no los se frenen. Hay gente muy brillante pero llena de prejuicios. Y dicen que los demás son los prejuiciosos. No se dan cuenta de dónde vinieron las últimas 2 guerras mundiales. Sí, hubo una Inquisición. Sí, pero esa ya fue hace... ¿qué? 1000 años. Ah, no, pero agarro esa y machacada. No, señor. La religión no es eso. Eso es una deformación entre la política y la religión. Se aliaron en Piscis y ahora están aliadas la ciencia y la tecnología. ¿O no? ¿Por qué nos andan amenazando con guerras nucleares? ¿Eso es de la religión? Con vacunas. Bueno, y que los virus, es pura tecnología y política. ¿Ya? Por favor, actualícense. Ya la yoga debe ir más allá de eso. Ponte a trabajar sobre ti mismo, que hay bastante trabajo. ¿Te quieres quedar con la idea de que están los malos en la religión? Están también en la ciencia. Te estás distrayendo y por eso te ganan el mandado. ¿Sí? No sé si se entiende la expresión, te ganan el mandado. Se aprovechan. ¿No? No, está bien. Por eso lo pregunto. O sea, No se entiende. te distraen para aprovecharse de ti. Esos argumentos son distractivos del verdadero trabajo. No nos perdamos. El gran proyecto que propone el avatar de la era es unir ciencia y religión. Y el punto es el arte, donde es el lenguaje universal. El lenguaje científico a veces es pesado, excepto para los que se dedican a eso. El lenguaje religioso a veces es muy pesado. Ustedes han leído algunos libros así, y duro y dale con el pecado y la culpa, y la liberación gratuita, y el pase automático. Lo mismo que en las universidades, que andan siempre peleando el pase automático. Y mucha gente quiere entrar con el pase automático al cielo, etc. Hay lenguajes canzones ya. No, señor, no hay pase automático, ni nada que cambie. Hay que unir ciencia y religión. Es el punto de trabajo principal, pero si ustedes se niegan a la religión, como digo, muchos jerarcas lo demuestran cada rato dándole contra la religión, creo que no entendieron nada del avatar y no lo pueden representar. Porque lo niegan, no porque yo lo diga, sino porque es obvio que lo niegan. Entonces quitémonos de esas actitudes. Ahora con el COIPI, todos los que no quieren firmar de adherencia al COIPI, pero quieren el apoyo del COIPI, no se puede, señor, así. Hablan de mucha honestidad y eso es política, que dices una cosa y haces lo contrario. Entonces, ahí está el trabajo. Vamos a ponernos a trabajar, a transformar y a purificar
el estado interno para ver más claro y no con vaho mañanero o de la noche que ya ni vemos. Veamos, sintamos, vivamos claros a favor de la vida. Usemos la religión y la ciencia. Aprovechemos lo mejor de las doctrinas y dejemos lo que no afuera. Pero también de la ciencia. Hay mucha basura en la ciencia. ¿Sí? Porque dicen que son muy honestos, pero a veces no. Disculpen, los que han hecho las bombas atómicas para poner en jaque a todo el planeta, con más de 15,000 o 20,000 bombas que pueden explotar y con unas 4 o 5 se arma la pelotera y se destruye el planeta. La ciencia también puede ser muy antiética, la religión también, pero puede ser ético, y también la ciencia. Y el arte también. Mire, la educación de Mao, ¿se acuerdan? Era negar todo e imponerles a repetir y a repetir y a repetir lo que él quería que hicieran. Y lo logró por un cierto tiempo, después ya no. Es un tema de la historia de la humanidad. ¿Dónde queremos ubicarnos? Ante todas estas corrientes que van y vienen, pongámonos a trabajar sobre lo verdadero esencial del yoga, que empieza en la transformación de uno mismo. Entrar al laboratorio alquímico interno, conocer, reconocer y descubrir nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, con más alcances y no cada vez más catastrófica y determinada. No venimos a hablar de catástrofes, excepto de la que nosotros dejemos de hacer y se nos viene la catástrofe interna, el escepticismo, el fanatismo, todas esas cosas que no son más que deformaciones de la verdadera ciencia, que es el descubrimiento de las leyes. Y la religión es el descubrimiento y percepción de la ley, a través del amor, del servicio, etc. Entonces, yo creo que hay que reconsiderar y no caer en el juego ese de los prejuicios. Si no nos ponemos igual que la gente, o la gente masiva. Tenemos que poner virtud, trabajo ético, en nuestro sentido de autodisciplina y en el trabajo con los demás. Eso es lo que yo podría recomendar. De lo otro ya es una historia muy cansona de que la religión tiene la culpa de todos los males. Y duri dali, ¿no se dan cuenta por qué se murieron 100 millones de personas? Y no fue por religión, no fue una lucha religiosa, fue un prejuicio de raza, de primacía, de anarquía. Eso fue. Y cuéntenle a los españoles de la guerra civil, no fue por problema de religión, porque había católicos de los dos lados. ¿Sí? No fue un problema de religión, un problema de política y de tecnología y de intereses económicos. Pero bueno, ahí nos vamos tratando de entendernos, pero lo más importante, busquemos mejores opciones, porque el ser humano puede llegar a algo realmente maravilloso, al quinto reino universal, pero requiere un trabajo, un propósito claro, y no dejarse llevar por las corrientes que realmente no aclaran el panorama. Es lo que yo podría recomendar. Y le mando un fuerte abrazo. Y enhorabuena que está haciendo ese trabajo. Y enhorabuena porque el trabajo sigue en usted y en los demás. Muchas gracias. Proponiendo, no imponiendo. Exacto. Sí, sí. Otra vez caer en la anarquía, otra vez caer en los juegos políticos, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo les agradezco esta atención y sobre todo les agradecería su propia reflexión. Hasta la gran propuesta de la Gran Fraternidad Universal es ir liberándonos de prejuicios, no de insistir en ellos. Paz. Gracias, maestro. Muchas gracias.